Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano. Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio. Y bienvenidos una vez más a Entre lo Humano, lo Legal y lo Financiero con Raidel Jiménez, Yacenka Almeida y Grady Rivero. Ahora bien, chicas, ¿aumentaron o no aumentaron el salario? Pero antes quiero realmente agradecer a la persona que está detrás, evidentemente grabando toda esta información, no solamente de este capítulo, sino de capítulos anteriores, porque de por sí nos portamos muy bien, ¿sí o no? No. Excelente. Yacenka la ven seriecita, pero también se porta mal con nosotros. Ahora bien, chicas, dentro de ese tema de aumentaron o no aumentaron el salario, salió en Gaceta, no salió en Gaceta, el salario de alguna u otra forma va a quedar sobre la base de $130 mínimo. O sea, ¿qué es lo que realmente opina el trabajador? ¿Qué es lo que opina la gente afuera? A veces el desconocimiento de alguna u otra forma genera un montón de preguntas y un montón de situaciones que se tergiversan si de alguna u otra forma no tienes la asesoría adecuada o no conoces realmente qué es lo que está sucediendo. Y esto es fundamental, sobre todo para proyecciones futuras, es las últimas declaraciones acerca del salario. Bueno, excelente ese tema, Raidel. Mucha tela que cortar y muchas opiniones desde el 1 de mayo hasta hoy, que, bueno, la locución presidencial habló de un monto de $130 indexados. Okay. La realidad, pues, jurídica es que hasta el día de hoy no hay aumento del salario mínimo, como siempre se acostumbraba en Venezuela. Lo que se dijo en la locución presidencial es el aumento de un ingreso mínimo mensual, que es un concepto nuevo, no está en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Esta es en el decreto de aumento del cestatique del 1 de mayo del año 2023. Allí el artículo 6 estableció una denominación o un concepto de lo que es el ingreso mínimo mensual, que es lo que se viene manejando desde el año pasado hasta hoy. Lo que hay es la puesta en vigencia el día 8 de mayo de la Ley Especial de Pensiones y Jubilaciones de la Seguridad Social. Que viene a recoger un poco el ingreso mínimo porque lo establece como una base para la contribución, porque esto es una contribución con un carácter, pues, de tributo. Un saludo a nuestra audiencia de Entre lo Humano, lo Legal y lo Financiero. Bueno, por aquí vamos a refrescar un poco el tema de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social, que ha causado un gran revuelo, pues, en nuestro país, porque es un nuevo tributo que se suma, pues, a otros tantos que tiene el sector privado y que representa un porcentaje bastante significativo dentro de las estructuras de costo de las organizaciones. En resumen, pues, se puso en vigencia el 8 de mayo la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Posteriormente, el día 16 de mayo sale un decreto que establece que el porcentaje es el 9% y que solo quedaron exonerados por un año del pago de este impuesto los emprendedores que estén debidamente registrados en el Sistema Nacional de Emprendimiento o en el Registro Nacional de Emprendimiento. Por otra parte, pues ya salió la semana pasada la providencia administrativa por parte del CENIAT, que establece cuál será el mecanismo para el pago de esta contribución o este impuesto. Finalmente sacaron en el día de antier el instructivo para ya realizar las declaraciones, pues en la providencia administrativa salió un calendario por el cual se regirán las empresas y es de acuerdo al terminal del RIF de cada una de estas. Hay mucha tela que cortar, muchas cosas que decir. Lo cierto es que la recomendación para las organizaciones es que declaren. Pues el no declarar o declarar de manera extemporánea
tiene una sanción bastante onerosa porque son 1000 veces la moneda de mayor valor, de acuerdo a la tasa de cambio que indique el Banco Central de Venezuela. Entonces, pues el no declarar o declarar tarde va a implicar que usted tenga que pagar $1000 por mes. Además, bueno, de las otras sanciones que establece la misma ley de protección de las pensiones. Por otra parte, bueno, hay muchas incógnitas porque muchas personas se preguntan si las personas naturales deben declarar, porque hay personas que han constituido firmas unipersonales y desarrollan actividades económicas desde esas firmas unipersonales. Pues la respuesta es que no. A pesar de que en algunas charlas se ha dicho que sí, la respuesta es que no, porque las personas naturales o las firmas unipersonales no son personas jurídicas, no son sociedades mercantiles, solo son personas naturales que realizan actividades económicas y que van ante el registro mercantil para participar, que como personas naturales realizan una actividad económica. Entonces, bueno, seguimos analizando pues las diferentes situaciones. Ha quedado claro pues que la base de cálculo para este impuesto o para esta contribución es los salarios devengados por los trabajadores, conceptos no salariales pagados en un mes a los trabajadores. Entonces allí hay que hacer una revisión porque van salarios, conceptos no salariales, todo lo que se le paga al trabajador en un mes. Bueno, esperamos que en estos próximos días se siga aclarando un poco acerca de todo esto y que las personas puedan cumplir para evitar sanciones. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es analice su sistema de salarios. Como siempre le decimos a las personas cuando revisamos, auditamos, el salario no es quítele y póngale. Dele Claro. 10, póngale 20, en base a los indicadores de gestión, quítele o póngale, castíguelo. No. Y hoy día, más importante que nunca, siéntese y analice sus finanzas, su parte humana y confluye en su parte legal, estableciendo o diseñando una política salarial donde usted tenga claro qué paga, qué tiene referenciado, qué no tiene referenciado. Va a afectar mucho más a mis pasivos. A tus pasivos, porque si tú no tenías reconocido en tus pasivos parte de lo que estabas pagando o lo tenías como bonos no salariales y ahora sale un decreto que dice que el ingreso mínimo mensual no puede ser inferior a 130, incluyendo ayer el Cestatique, es de entender que entonces parte del ingreso mínimo, que sería el salario, no puede estar por debajo de $90. ¿Incentiva o no incentiva la contratación fija de personas? Yo Va a creo que afectar. claro, porque si yo de repente tengo una organización, Yasenka, y me irás a disculpar, para poder hacer una contratación que me afecte tanto mis pasivos laborales, yo digo, bueno, ¿será que contrato o hago simplemente periodos de pruebas constantemente? Que sabemos que eso no debería, No debería hacerse. Y sabes algo importante, y lo hablamos en el episodio anterior, cuando vamos a contratar personal tenemos que saber el por qué lo vamos a contratar, el para qué lo vamos a contratar. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Este nuevo tributo, esta nueva contribución es únicamente del empleador. No Ok. como las contribuciones sociales o parafiscales, que es entre el trabajador y el empleador. Este es únicamente del empleador. ¿Qué ocurre? Que todas esas personas que consideraban o que hablaban del famoso salario de ley, porque es que yo pago salario de ley, porque es que yo pago son 130 bolívares, allí es donde los va a ver afectado. No, ¿Por y que qué? después vamos a hablar de esa diversidad que hay detrás del te pago aquí en bolívares, te pago aquí en dólares, te Entonces, doy una bolsita de aquí es comida. donde está afectando los pasivos laborales, porque ahora que te está diciendo esta nueva ley de la que hablaba Yasenka, de que tienes que reconocerle al trabajador un salario del cual le pagaba, fuese dólares, bolívares, bono, el nombre que usted le quisiera colocar. Entonces, aquí es donde afecta, pero también hay que mencionar que hay organizaciones donde ya tenían todo esto cubierto, donde están reconociendo el 100% del salario, y si bien esto va a afectar a nivel de costos, pero no va a afectar tanto como aquel que no está organizado. Porque ya tienes el pasivo reconocido, Exacto. que es Entonces, lo que uno siempre recomienda. O sea, no dejes todo, porque mucha gente hasta el día de hoy aún permanecía castigando unos pasivos en su contabilidad
con 130 bolívares, con 500, con 600 bolívares. Es que no es Entonces, esas fácil, empresas no es fácil. son las que van a tener, sí, pero es más complicado ahorita Ok. tener que reconocer una cantidad que no vienes reconociendo en tu contabilidad y que de paso a veces estás haciendo las cosas de una forma que estás perdiendo y no te das cuenta porque puedes hacerlas bien y las estás haciendo mal. Porque de pronto, si tú tienes diseñado una política salarial en base a la proyección de tu actividad y de tu finanza, tú perfectamente puedes castigar eso en tu contabilidad, en el Claro. impuesto sobre la renta. Vas a estar legal, vas a estar ajustado a la norma, no vas a perjudicar al trabajador, no te Uno vas a peca por perjudicar tú ignorante, ya sé. muchas veces. Uno Totalmente, peca por ignorante porque no desconocimiento, omite por o no hay desconocimiento. coherencia administrativa en lo que se Entonces, hace. Sí, totalmente. Y fíjate que cuando hablamos de pasivos laborales, esto hay demasiados temores detrás de. Entonces, yo siempre le ¿Y cómo no? recomiendo, ¿Cómo no? yo siempre le recomiendo a todos mis asesorados hacer lo siguiente. Calculen las provisiones, provisión de utilidades, provisión de vacaciones, provisión de bono vacacional, provisión de prestaciones. Mientras el espacio en el que estás dentro de tus proyecciones y servicios también te lo permite. Por eso es no es hasta que te lo permite, es que lo tienes que hacer, Sí. porque es la única manera de tú salir determinar regañado, señores. cuánto mínimo vas a vender, porque no conocemos cuánto No mínimo tienes tengo claro, que no vender. tienes Claro. tu estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me lleno de temores y digo, es que cómo lo estará haciendo Raidel y yo me voy a copiar de la estrategia de Raidel. Eso. Entonces yo no puedo hacer un copy-pegue dentro de mi Sí, organización porque tienes porque una realidad financiera, tienes una realidad humana, tienes una realidad más económica y de actividad de lo que a lo que tú te Y que de dedicas. repente Entonces, no puedes- conoces cuánto sí. realmente está costando el valor de tus servicios sin las proyecciones de los Mira, pasivos. y algo específicamente. súper importante. Una manera de competir es sacarte del mercado. Y si Ok. yo te digo que mi estrategia es pagarle a Yacenca Claro. 130 bolívares, no reconozco los pasivos laborales y resulta que sí los estoy reconociendo y tú copias mi estrategia aparente, tú vienes abajo a nivel Claro. financiero y yo me mantengo en el mercado. Por eso hay una responsabilidad dentro de los contratos que se hacen a las personas que asesoran y dan ciertos servicios y de repente te dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí haz esto, haz aquello y al final del día el que va a salir de manera jurídicamente mal vas a ser tú. Así O es. sea, al final tú eres el responsable de forma jurídica sobre las decisiones que estás tomando en la organización. Así que pendientes con esos detalles al momento de poder establecer estos elementos del salario que son cuidadosos, sobre todo en la parte de lo que es las políticas y normas de tener un equipo de trabajo. A veces la gente piensa que tener un equipo de trabajo es tener una serie de esclavos, No. porque como latinoamericanos, y hablo desde no una falacia de generalización, sino desde una perspectiva muy general, se prevé que el equipo de trabajo es aquella persona que tiene el deber y la obligación solamente de servirte. Y como te sirve, bueno, yo te voy a pasar tus 130 bolívares mínimo, sabiendo la realidad financiera que pues el cajero trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y pues bueno, nada, percibe todo en bolívares y la caja cierra en $2,000. Exacto, es incoherente. Y los trabajadores conocen la organización y muchas veces la conocen más que el propio dueño. Total. Entonces, al trabajador no le puedes decir, es que no tengo nada, Claro. es que estamos secos, cuando él conoce cada aspecto de tu organización. En cambio, si comienzas a reconocerle el salario de acuerdo a tu estructura de costo, a tu planificación financiera, lo vas a poder hacer. Y esto ¿Qué no ocurre? significa que lo vayas a hacer sobre la base de los dólares bonificados que lo estés haciendo. O sea, Exacto. tiene que haber un elemento de análisis interno. Ojo con eso, porque si no van a decir, Fíjate. es que los muchachos dijeron que si le pagaba 500, tengo que hacerlo sobre la base de Y 500. eso es lo más O sea, eso no importante, es. eso es lo más importante, que estén claras las organizaciones, que sí se puedan hacer las cosas bien, que todo está en que tú analices tu realidad, no es la realidad de lo que estamos haciendo en el medio, de lo que estamos haciendo en el sector, es Claro. tu realidad y hay cosas que la ley te permite ajustar y lo estás haciendo mal. Cuando lo puedes hacer bien, sencillamente estás perdiendo mucho dinero en el impuesto sobre la renta, cuando puedes hacer las cosas bien bonitas, bien arregladas, pero partiendo del análisis de Y ni tu hablar de realidad. los tributos. Pero bueno, esos son otros temitas. Y ni hablar de los tributos. Pero bueno, son, como decía, otros temas que pronto vamos a estar abordando acá entre lo humano, lo legal y lo financiero. Si usted quiere conocer un poco más de los detalles acerca de si su organización está bien o está mal o hacia dónde puede blindarse. Porque el objetivo de este podcast no es que usted vaya a salir frustrado dentro del proceso, sino es que usted diga, mira, ¿cómo puedo blindarme un poco para poder prever detalles a futuro? Pues bueno, pueden contar con esta serie de profesionales para poder construir organizaciones más sostenibles en el tiempo y organizaciones con estrategias. Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano.
Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio.